Bienvenidos a Susurros de Pasión, el canal donde las historias de amor, suspense, traición y pasión cobran vida a través de relatos que tocan el alma y despiertan los sentidos más profundos del corazón humano. El sol de Estambul se filtraba a través de las ventanas del instituto, creando patrones dorados sobre los pupitres donde los estudiantes terminaban sus últimas clases del día. Entre ellos, Emir Arslan observaba desde su asiento a la joven que había conquistado cada uno de sus pensamientos durante los últimos meses. Zeynep Yilmaz, con sus ojos oscuros y su sonrisa que iluminaba cualquier habitación, conversaba animadamente con sus amigas, ajena a la tormenta de emociones que había desatado en el corazón del joven que la contemplaba en silencio. Emir había ensayado este momento cientos de veces frente al espejo de su habitación. Las palabras que quería decirle a Zeynep se habían grabado en su mente como una melodía que no podía dejar de repetir. Era un muchacho tímido por naturaleza, pero el amor que sentía por ella había crecido tanto que ya no podía contenerse más. Sus amigos lo habían alentado, sus hermanas se habían burlado de él con cariño y su madre había sonreído con esa sabiduría maternal que solo las madres poseen cuando ven a sus hijos enamorarse por primera vez. El momento llegó cuando las clases terminaron y los estudiantes comenzaron a dispersarse por los pasillos del instituto. Emir reunió todo su valor y se acercó a Zeynep, quien estaba guardando sus libros en su mochila. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos en el pasillo podrían escucharlo. Sus manos temblaban ligeramente cuando finalmente se plantó frente a ella. Zeynep alzó la mirada, sorprendida por la presencia del joven que raramente se dirigía a ella directamente. Había algo diferente en sus ojos esa tarde, una intensidad que no había visto antes. Emir respiró profundo y comenzó a hablar, su voz inicialmente temblorosa pero ganando fuerza con cada palabra. Le confesó que llevaba meses pensando en ella, que su sonrisa era lo primero que buscaba cada mañana al llegar al instituto, que se había enamorado de su inteligencia, su bondad y la forma en que trataba a todos con respeto y cariño. ¿Te has enamorado alguna vez tan profundamente que sientes que tu corazón podría explotar? En Susurros de Pasión encontrarás las historias más intensas de amor, traición y pasión que te mantendrán al borde de tu asiento. Sigue nuestro canal ahora y sumérgete en un mundo donde cada historia toca las fibras más profundas de tu alma. Las palabras de Emir flotaron en el aire del pasillo como pétalos al viento, hermosas pero frágiles. Zeynep lo miró durante unos segundos que parecieron eternos, su expresión pasando por diferentes emociones que Emir no supo interpretar. Luego, algo cambió en su rostro. Tal vez fue la inmadurez propia de los 17 años, tal vez fue el miedo a ser vulnerable, o tal vez simplemente no estaba preparada para la intensidad de los sentimientos que Emir acababa de depositar a sus pies como un tesoro. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de ambos para siempre. Zeynep no solo rechazó la confesión de Emir, sino que lo hizo de la manera más cruel que su juventud le permitió. Se rió, una risa que cortó el aire como una navaja, y comenzó a burlarse de él frente a los otros estudiantes que se habían detenido a presenciar la escena. Le dijo que cómo podía pensar que alguien como ella se fijaría en alguien como él, que sus sentimientos eran ridículos y que debería concentrarse en sus estudios en lugar de fantasear con cosas imposibles. El rostro de Emir se transformó de esperanza a shock, de shock a dolor y finalmente a algo mucho más peligroso, una fría determinación.
Los murmullos de los otros estudiantes crearon un eco ensordecedor en sus oídos. Algunos se reían, otros lo miraban con lástima, pero todos fueron testigos de su humillación pública. Zeynep, al ver la devastación en sus ojos, por un momento pareció darse cuenta de la crueldad de sus palabras, pero ya era demasiado tarde. Emir se irguió, limpió una lágrima solitaria que se había atrevido a escapar de sus ojos y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. Sin decir una palabra más, se dio vuelta y se alejó, pero no antes de que ella pudiera ver en su mirada una promesa silenciosa que la perseguiría durante años. Algún día, las tornas cambiarían. Esa noche, Emir tomó la decisión más importante de su joven vida. No volvería a ser el objeto de burlas de nadie, especialmente de la única persona cuya opinión realmente le importaba. 10 años habían pasado como un suspiro amargo en la vida de Zeynep Yılmaz. La joven cruel del instituto se había transformado en una mujer de 27 años que cargaba sobre sus hombros el peso de responsabilidades que nunca imaginó tener. Sus sueños de juventud se habían estrellado contra la dura realidad de una familia que dependía completamente de ella, y cada día que pasaba sentía cómo las oportunidades se le escurrían entre los dedos como arena fina. El pequeño estudio de arquitectura que había logrado establecer con tanto esfuerzo después de graduarse de la universidad estaba al borde del colapso. Los proyectos pequeños que conseguía apenas alcanzaban para pagar el alquiler de la oficina y mantener a su madre enferma, cuyo tratamiento médico consumía la mayor parte de sus ingresos. Su padre había fallecido 3 años atrás, dejando deudas que aún la perseguían, y su hermano menor necesitaba dinero para continuar sus estudios universitarios. Zeynep había enviado su portafolio a docenas de empresas constructoras, había tocado todas las puertas posibles, había suplicado a antiguos profesores que la recomendaran, pero el mercado estaba saturado y los contactos brillaban por su ausencia. La desesperación había comenzado a convertirse en su compañera más fiel, susurrándole al oído cada noche que tal vez no tenía lo necesario para triunfar en un mundo tan competitivo. Fue entonces cuando llegó la llamada que cambiaría su vida para siempre. Una voz profesional al otro lado de la línea le informó que su propuesta había sido seleccionada entre cientos de candidatos para ser considerada para el proyecto de construcción más ambicioso de Estambul de los últimos años, un complejo residencial y comercial que transformaría completamente el skyline de la ciudad. El proyecto tenía un presupuesto de millones de liras turcas y representaba exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado desde sus días de estudiante. La empresa responsable era Arslan Holdings, uno de los conglomerados inmobiliarios más poderosos de Turquía. Zeynep había oído hablar de ellos, por supuesto. Su reputación precedía a la compañía. Proyectos innovadores, estándares de calidad impecables y, sobre todo, la capacidad de convertir a los arquitectos que trabajaban con ellos en nombres reconocidos en toda la industria. Trabajar con Arslan Holdings no solo resolvería sus problemas financieros inmediatos, sino que le abriría las puertas a un futuro que había comenzado a creer imposible. Durante las semanas siguientes a esa llamada telefónica, Zeynep trabajó día y noche perfeccionando su propuesta. Cada línea de sus planos, cada detalle de sus renders, cada palabra de su presentación fue pulida hasta la perfección. Sabía que esta era su única oportunidad, su último cartucho, la diferencia entre el éxito y la ruina total. Sus ojeras se profundizaron, perdió peso, pero su determinación se fortaleció con cada hora que pasaba frente a su mesa de dibujo.
La noche antes de la reunión final, Zeynep se miró al espejo de su pequeño apartamento. La mujer que le devolvía la mirada era muy diferente a la adolescente arrogante que había humillado a un compañero de clase una década atrás. Las experiencias de la vida la habían moldeado, le habían enseñado sobre el valor del trabajo duro, sobre la importancia de la humildad, sobre el dolor de las pérdidas y la dulzura de las pequeñas victorias. Mientras se preparaba para dormir, repasó mentalmente todo lo que sabía sobre Arslan Holdings. El CEO de la compañía era conocido por ser un hombre joven, brillante y despiadadamente eficiente en los negocios. Había construido el imperio familiar desde cero después de regresar del extranjero, transformando una pequeña empresa constructora en un gigante de la industria. Los medios lo describían como un visionario, pero también como alguien extremadamente exigente y difícil de complacer. Zeynep se durmió esa noche aferrada a la esperanza de que al día siguiente su vida comenzaría a cambiar. No podía imaginar que el destino había estado tejiendo una red invisible durante todos estos años, una red que estaba a punto de atraparla de la manera más inesperada posible. El taxi la dejó frente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Arslan Holdings. Mientras subía en el ascensor hacia el piso 30, Zeynep respiró profundo y se recordó a sí misma que había llegado hasta ahí por mérito propio, que tenía el talento y la preparación necesaria para triunfar. Sin embargo, había algo en el aire que la ponía nerviosa, una sensación extraña que no lograba explicar. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave sonido metálico, revelando un pasillo elegante decorado con mármol blanco y obras de arte contemporáneo que Zeynep reconoció como piezas de artistas turcos famosos. Sus tacones resonaron sobre el suelo pulido mientras se dirigía hacia la recepción, donde una secretaria impecablemente vestida la esperaba con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. La mujer la guió a través de un laberinto de oficinas con paredes de cristal, donde ejecutivos vestidos de traje discutían proyectos millonarios y asistentes corrían de un lado a otro cargando carpetas y tablets. El ambiente respiraba poder, éxito y una eficiencia que intimidaba. Zeynep ajustó su portafolio contra su pecho, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido con cada paso que la acercaba a su destino. Finalmente, llegaron frente a unas imponentes puertas dobles de madera oscura. Una placa dorada con letras elegantes anunciaba CEO, Emir Arslan. Zeynep sintió un escalofrío inexplicable al leer ese nombre. Arslan era un apellido común en Turquía, se dijo a sí misma, tratando de calmar la extraña sensación que había comenzado a formarse en su estómago como una nube de tormenta. La secretaria tocó suavemente la puerta y esperó a escuchar un adelante desde el interior antes de abrir. El despacho que se reveló ante los ojos de Zeynep era impresionante. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Estambul. Estanterías llenas de libros de arquitectura y negocios cubrían una pared completa y un escritorio de ébano dominaba el centro del espacio como un altar al poder corporativo. Pero nada de eso importó cuando Zeynep vio al hombre que estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad con las manos en los bolsillos. Su silueta era alta y elegante, vestida con un traje que parecía hecho a medida por el mejor sastre de Europa. Cuando se giró lentamente para enfrentarla, el mundo de Zeynep se detuvo por completo. Los ojos que la miraban eran los mismos que había visto llenarse de lágrimas una década atrás en el pasillo de su instituto. El rostro que ahora la observaba
con una expresión indescifrable. Era el mismo que había sido objeto de sus burlas crueles cuando ambos eran apenas unos adolescentes. Pero todo lo demás había cambiado radicalmente. Emir Arslan ya no era el muchacho tímido y vulnerable que había confesado su amor con manos temblorosas. El hombre que tenía frente a ella irradiaba una confianza que rozaba la arrogancia, una presencia que llenaba la habitación como una fuerza magnética. Sus facciones se habían endurecido con los años, su mandíbula era más definida, sus hombros más anchos, y había una frialdad en su mirada que la hizo estremecer. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Zeynep sintió cómo la sangre se le escapaba del rostro, cómo sus piernas comenzaban a temblar imperceptiblemente, cómo su mente luchaba por procesar la imposibilidad de la situación. El portafolio que llevaba en sus manos parecía haberse vuelto de plomo, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejarlo caer al suelo. Emir fue el primero en recuperar la composura. Una sonrisa lenta y calculada se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos, que permanecieron tan fríos como el acero. Se acercó a su escritorio con movimientos que denotaban una autoridad absoluta, se sentó en su silla de cuero negro y entrelazó sus dedos mientras la observaba con la misma intensidad con la que un depredador estudia a su presa. Finalmente, habló. Su voz había cambiado también. Ya no era la de un adolescente inseguro, sino la de un hombre que estaba acostumbrado a que sus palabras fueran obedecidas sin cuestionamientos. Le dio la bienvenida con una cortesía que tenía un filo oculto. Mencionó que había revisado su propuesta y que le había parecido interesante. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de significados ocultos que solo ellos dos podían entender. Zeynep logró encontrar su voz, aunque salió más débil de lo que hubiera querido. Balbuceó algo sobre estar honrada por la oportunidad, sobre su compromiso con la excelencia, sobre sus ideas innovadoras para el proyecto. Pero las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos, porque ambos sabían que había mucho más en juego que un simple contrato de arquitectura. Emir se recostó en su silla, observándola con una sonrisa que no prometía nada bueno. Le informó que había decidido contratarla para el proyecto, que su propuesta había sido seleccionada entre todas las demás. Pero la forma en que lo dijo, el tono de su voz, la expresión de sus ojos, todo transmitía un mensaje muy diferente, que ahora él tenía el poder, que los papeles se habían invertido y que había llegado el momento de que ella pagara por la humillación que le había causado todos esos años atrás. Mientras Zeynep salía de esa oficina con un contrato firmado en sus manos, sabía que acababa de entrar en un juego mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. El destino había jugado la carta más cruel posible, colocándola directamente en las manos del único hombre al que había lastimado lo suficiente como para convertirlo en su enemigo. Los siguientes días en la vida de Zeynep se convirtieron en una pesadilla elegantemente orquestada. Emir había diseñado su venganza con la precisión de un relojero suizo y la paciencia de un cazador experimentado. No había gritos, no había confrontaciones directas, no había nada que pudiera ser catalogado como acoso laboral por los departamentos de recursos humanos. Era algo mucho más sutil y, por tanto, mucho más devastador. El primer golpe llegó apenas 2 días después de firmar el contrato. Zeynep había pasado toda la noche trabajando en los planos preliminares, incorporando las especificaciones técnicas que había recibido del equipo de ingeniería de Arslan Holdings. Cuando presentó su trabajo en la reunión matutina,
Emir la observó con esa sonrisa fría que se había convertido en su marca registrada y le informó que las especificaciones habían cambiado completamente. El proyecto ahora requería un enfoque totalmente diferente y tendría exactamente 48 horas para rehacerlo todo desde cero. Los otros arquitectos en la sala intercambiaron miradas de sorpresa. Cambios tan drásticos y repentinos no eran normales en la industria, especialmente no sin una justificación técnica sólida. Pero Emir era el CEO y sus decisiones no se cuestionaban. Zeynep aceptó el desafío con la dignidad que pudo reunir, aunque por dentro sentía cómo la frustración comenzaba a roerla como un ácido. La segunda humillación fue aún más elaborada. Después de 3 noches sin dormir, Zeynep logró entregar los nuevos planos dentro del plazo imposible que le habían asignado. Esta vez, Emir convocó a una reunión con todo el equipo directivo de la empresa para revisar su trabajo. Uno por uno, comenzó a señalar deficiencias en el diseño que parecían surgir de la nada. Criticó la elección de materiales, cuestionó la distribución de espacios e incluso sugirió que tal vez había sobreestimado las habilidades de la arquitecta que habían contratado. Zeynep sintió cómo las mejillas se le encendían de vergüenza mientras todos los presentes la observaban en silencio. Sabía que su trabajo era excelente, había revisado cada detalle una docena de veces, pero no podía defenderse sin parecer irrespetuosa o arrogante. Emir disfrutó cada segundo de su incomodidad, aunque su rostro mantenía una expresión de preocupación profesional perfectamente calculada. El patrón se repitió una y otra vez durante las semanas siguientes. Reuniones que se cancelaban en el último minuto después de que ella había preparado presentaciones extensas. Cambios de presupuesto que invalidaban completamente sus cálculos. Plazos de entrega que se acortaban sin previo aviso. Cada vez que Zeynep pensaba que finalmente había logrado satisfacer las exigencias imposibles, aparecía un nuevo obstáculo, una nueva modificación, una nueva razón para cuestionar su competencia. Lo más cruel de todo era la forma en que Emir la trataba en público versus en privado. Frente a otros empleados, mantenía una cortesía fría pero profesional. Sin embargo, cuando se quedaban solos en su oficina para revisar el progreso del proyecto, su comportamiento cambiaba sutilmente. Su voz adquiría un tono más personal, sus comentarios se volvían más punzantes, y había momentos en los que Zeynep podía ver destellos del adolescente herido que una vez fue, brillando a través de la máscara del ejecutivo despiadado. Zeynep comenzó a llegar cada vez más temprano a la oficina y a irse cada vez más tarde, tratando desesperadamente de anticiparse a los próximos cambios y exigencias. Sus ojeras se profundizaron, perdió más peso y su confianza profesional comenzó a erosionarse como una playa atacada por las olas. Empezó a cuestionar sus propias habilidades, a preguntarse si realmente merecía estar ahí, si no habría sido un error terrible pensar que podía manejar un proyecto de esa magnitud. Sus colegas comenzaron a notar su estado. Algunos le ofrecían palabras de aliento, otros la miraban con lástima, pero la mayoría simplemente se mantenía alejada. En el mundo corporativo, asociarse con alguien que claramente había caído en desgracia con el CEO no era una decisión inteligente para la carrera profesional. Una noche, mientras trabajaba sola en la oficina que le habían asignado, Zeynep se permitió un momento de debilidad. Se miró en el reflejo de la ventana que daba a la ciudad iluminada y vio a una mujer agotada, derrotada, que apenas se parecía a la arquitecta ambiciosa que había entrado a ese edificio semanas atrás.
Por primera vez en años se permitió llorar, pero incluso en su momento más vulnerable, una parte de ella se negaba a rendirse. Había demasiado en juego. Su familia dependía de este trabajo. Su futuro profesional estaba en la balanza y su orgullo, aunque magullado, aún no estaba completamente destruido. Si Emir quería jugar ese juego cruel, ella encontraría la manera de sobrevivir hasta el final. Lo que no sabía era que su resistencia silenciosa estaba comenzando a generar grietas en la armadura emocional que Emir había construido cuidadosamente a su alrededor. Era pasada la medianoche cuando Zeynep finalmente levantó la mirada de sus planos. El edificio de Arslan Holdings estaba prácticamente vacío, solo iluminado por las luces de emergencia y el resplandor de su lámpara de escritorio. Sus ojos ardían por el cansancio, pero había logrado completar las últimas modificaciones que Emir había solicitado esa tarde, cambios que una vez más habían invalidado semanas de trabajo previo. Se estiró en su silla, sintiendo cómo cada músculo de su espalda protestaba por las horas de tensión acumulada. A través de la ventana podía ver las luces de Estambul parpadear como estrellas terrestres, recordándole que había un mundo entero funcionando normalmente mientras ella estaba atrapada en esa oficina, luchando contra las exigencias imposibles de un hombre que parecía decidido a quebrarla. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. A esa hora, el equipo de limpieza ya había terminado su trabajo y los guardias de seguridad solo hacían rondas ocasionales. Los pasos se detuvieron frente a su oficina y Zeynep sintió cómo se le aceleraba el pulso cuando reconoció la silueta familiar de Emir a través del cristal esmerilado de su puerta. Él entró sin tocar, como era su costumbre. Ya no llevaba el traje impecable de las horas de oficina. Había aflojado su corbata y remangado las mangas de su camisa blanca. Por primera vez en semanas no había esa máscara de frialdad calculada en su rostro. Se veía cansado, más humano, y Zeynep pudo vislumbrar por un momento al joven que había conocido años atrás. Emir miró los planos extendidos sobre su escritorio, los cálculos garabateados en las márgenes, las tazas de café vacías acumuladas como evidencia de su dedicación obsesiva. Había algo en su expresión que Zeynep no había visto desde su reencuentro, una especie de reconocimiento, tal vez incluso un atisbo de admiración por su tenacidad. Sin decir palabra, se dirigió a la pequeña cocina que conectaba con las oficinas ejecutivas y regresó con 2 tazas de té humeante. Le extendió una a Zeynep y por un momento sus dedos se rozaron durante el intercambio. Fue un contacto eléctrico, breve pero intenso, que los hizo a ambos retroceder ligeramente, como si hubieran tocado una superficie ardiente. Se sentó en la silla frente a su escritorio, no como el CEO todopoderoso que había sido durante las últimas semanas, sino como un hombre agotado que había encontrado a otra alma trabajando hasta altas horas. Bebieron su té en silencio, y por primera vez desde su reencuentro, el aire entre ellos no estaba cargado de tensión hostil, sino de algo mucho más peligroso, una intimidad nostálgica que amenazaba con desbaratar todas las defensas que ambos habían construido. Emir comenzó a hablar, pero no sobre el proyecto ni sobre deadlines imposibles. Mencionó que recordaba cómo ella siempre había sido perfeccionista, incluso en el instituto, cómo se quedaba después de clases para terminar sus proyectos de arte hasta que quedaran exactamente como los había imaginado. Su voz había perdido el filo cortante de las últimas semanas, y Zeynep se sorprendió escuchando ecos del adolescente gentil que una vez la había amado. Ella le contó, casi sin darse cuenta,
sobre las noches que pasaba despierta diseñando edificios imaginarios en su cuaderno, sobre cómo había soñado desde niña con cambiar el skyline de Estambul con sus creaciones. Era la primera conversación real que tenían en una década y resultaba dolorosamente fácil caer de nuevo en la comodidad de conocer a alguien que había compartido los mismos espacios formativos de su juventud. La conversación derivó hacia recuerdos compartidos, profesores que habían tenido, compañeros de clase que habían perdido de vista, cambios que había experimentado su viejo barrio. Era territorio peligroso, porque cada memoria los acercaba más al momento que había destruido su amistad. Pero ninguno de los dos parecía capaz de detener el flujo de nostalgia que se había desatado entre ellos. Fue Zeynep quien finalmente se aventuró al tema más delicado. Le preguntó qué había hecho durante todos esos años, cómo había logrado construir el imperio empresarial que ahora dirigía. Emir le habló de sus años en Londres, estudiando arquitectura primero y luego un MBA, de las noches que había pasado trabajando en firmas de construcción para pagarse los estudios, de cómo había regresado a Turquía con una determinación férrea de demostrarle al mundo de qué estaba hecho. No mencionó directamente la humillación que había sufrido en el instituto, pero ambos sabían que había sido el combustible que había alimentado su ambición durante todos esos años. Zeynep sintió una punzada de culpa al comprender el papel que había jugado en moldear al hombre implacable en el que se había convertido. Cuando finalmente miraron el reloj, descubrieron que habían estado conversando durante más de 2 horas. La intimidad accidental de esa noche había creado una grieta en las defensas de ambos, y a través de esa grieta comenzaba a filtrarse algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar: la undeniable química que aún existía entre ellos, más intensa y compleja ahora que eran adultos que habían vivido, sufrido y crecido. Emir se levantó abruptamente, como si hubiera recordado de repente quién se suponía que era y por qué estaba ahí. La máscara fría regresó a su rostro, pero no antes de que Zeynep pudiera ver el conflicto interno que libraba consigo mismo. Se despidió con una formalidad forzada y salió de la oficina, dejándola sola con el eco de una conexión que acababa de redescubrir y que sabía que era más peligrosa para su corazón que toda la venganza profesional que él pudiera infligirle. Los días siguientes a esa noche de vulnerabilidad compartida se convirtieron en una batalla silenciosa entre la razón y el corazón para ambos protagonistas. Zeynep había despertado a la mañana siguiente con una claridad dolorosa sobre lo peligroso que había sido permitir que las defensas bajaran, aunque fuera por unas pocas horas. La intimidad accidental que habían compartido amenazaba con complicar una situación que ya era suficientemente difícil de manejar. Emir, por su parte, había regresado a su comportamiento anterior con una intensidad renovada, como si la conexión que habían experimentado lo hubiera asustado tanto que necesitara reafirmar su posición de poder con el doble de frialdad. Los plazos se volvieron aún más imposibles, las críticas más despiadadas y las reuniones más humillantes. Era como si estuviera castigándose a sí mismo por haber mostrado debilidad y castigándola a ella por haber sido testigo de esa vulnerabilidad. Pero Zeynep ya no era la mujer quebradiza de semanas atrás. La conversación nocturna que habían compartido le había dado una perspectiva diferente sobre la situación. Ahora entendía que el comportamiento cruel de Emir no era solo venganza profesional, sino una defensa desesperada contra sentimientos que él no quería reconocer. Esta comprensión no justificaba su trato hacia ella, pero le daba las herramientas emocionales para enfrentarlo de manera diferente.
La confrontación definitiva llegó un viernes por la tarde, después de una reunión particularmente humillante en la que Emir había cuestionado cada aspecto de su último diseño frente a todo el equipo directivo. Había sugerido que tal vez necesitaban reconsiderar sus opciones respecto al arquitecto principal del proyecto, una amenaza apenas velada que había hecho que varios de sus colegas la miraran con lástima y otros con alivio de no estar en su lugar. Cuando la reunión terminó y todos se retiraron, Zeynep no siguió su rutina habitual de regresar a su oficina para incorporar las modificaciones solicitadas. En su lugar se quedó en la sala de juntas, esperando a que Emir terminara de guardar sus documentos. El silencio se extendió entre ellos hasta que ella finalmente habló, y su voz tenía una firmeza que no había mostrado en semanas. Le dijo que ya había entendido su juego, que sabía exactamente por qué la había contratado y por qué la estaba torturando profesionalmente. Reconoció que se merecía su ira por la crueldad que había mostrado en el instituto, que no esperaba su perdón ni su compasión, pero también le dejó claro que no iba a permitir que siguiera usando su poder para humillarla de esa manera. Emir la miró con esa expresión fría que se había vuelto tan familiar, pero Zeynep continuó hablando antes de que él pudiera interrumpirla. Le dijo que había visto al hombre que realmente era durante esa noche, que habían compartido té y conversaciones, que sabía que en algún lugar dentro del CEO despiadado aún existía el joven sensible que había tenido el valor de confesarle su amor todos esos años atrás. Pero también le dejó absolutamente claro que esa noche había sido un error, una debilidad momentánea que no se repetiría. Le explicó que aunque él pudiera controlar su carrera, aunque pudiera hacerle la vida imposible profesionalmente, había cosas que estaban fuera de su alcance. Su dignidad era una de ellas y su corazón era otra. La voz de Zeynep adquirió un tono de acero cuando le dijo que el amor que había sentido por él había muerto el día que decidió convertirse en su verdugo, que la atracción que aún existía entre ellos era solo un eco del pasado, una reacción química que no tenía nada que ver con sentimientos reales, que él podría haber ganado la batalla del poder, pero que nunca tendría lo único que realmente había deseado de ella, su corazón. Emir escuchó todo esto sin cambiar su expresión, pero Zeynep pudo ver algo moviéndose en las profundidades de sus ojos, una tormenta emocional que luchaba por mantenerse contenida. Cuando ella terminó de hablar, él se acercó lentamente, invadiendo su espacio personal con la misma arrogancia que caracterizaba todos sus movimientos. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le respondió que ella se equivocaba en una cosa: él ya no necesitaba su corazón. Había aprendido a vivir sin él durante 10 años y ahora solo quería la satisfacción de verla reconocer que él había ganado, que había conseguido todo lo que había soñado tener cuando era joven: éxito, poder y la capacidad de hacer que ella pagara por cada lágrima que había derramado por su culpa. Zeynep sintió cómo cada palabra era diseñada para herirla, pero ya no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Se irguió, lo miró directamente a los ojos y le dijo que si eso era lo que necesitaba para sentirse completo, entonces verdaderamente se había convertido en un hombre más pequeño de lo que jamás hubiera imaginado. Que el Emir que había conocido en el instituto, por muy herido que estuviera, nunca habría usado su poder para aplastar a alguien más débil. Le dejó claro que haría su trabajo de la mejor manera posible, que cumpliría con cada uno de sus requerimientos imposibles, pero que no lo haría por miedo o por súplica. Lo haría porque era una profesional, porque tenía responsabilidades que cumplir y porque su integridad valía más
que la satisfacción vengativa de él. Cuando Zeynep salió de esa sala de juntas, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ella había trazado una línea que él no podría cruzar, había establecido límites que su poder corporativo no podía violar. Y por primera vez desde su reencuentro, Emir se encontró enfrentando a una mujer que no se doblaría ante su autoridad, una mujer que había encontrado su fuerza precisamente en el lugar donde él esperaba encontrar su debilidad. Las semanas que siguieron a la confrontación entre Zeynep y Emir se caracterizaron por una tensión diferente, más profesional pero igualmente intensa. Ella había logrado establecer sus límites y él, aunque no lo admitiera abiertamente, había comenzado a respetarlos de una manera que no había hecho antes. Los plazos seguían siendo exigentes, las revisiones continuaban siendo minuciosas, pero había perdido esa crueldad personal que había caracterizado los primeros meses de trabajo conjunto. Emir se había refugiado aún más profundamente en su papel de CEO despiadado, utilizando su trabajo como una barrera entre él y los sentimientos complicados que Zeynep despertaba en él. Había aumentado sus horas en la oficina, había tomado proyectos adicionales y había comenzado a evitar cualquier situación que pudiera resultar en un encuentro personal con ella. Era más fácil mantener su fachada cuando sus interacciones se limitaban a reuniones formales con otros presentes. Pero el destino tenía otros planes, y la revelación que cambiaría todo llegó de la fuente más inesperada: Kemal, su abogado personal y uno de los pocos hombres en quienes Emir confiaba completamente. Kemal había sido testigo de la transformación de Emir a lo largo de los años. Había visto cómo el joven herido se había forjado hasta convertirse en un magnate implacable y había comenzado a preocuparse por la obsesión que su amigo parecía tener con la arquitecta que había contratado. La conversación surgió de manera natural durante una de sus reuniones semanales para revisar los asuntos legales de la empresa. Kemal mencionó que había estado investigando los antecedentes de algunos empleados clave, rutina estándar para proyectos de la magnitud del que Zeynep estaba manejando. Lo que había descubierto sobre ella había sido, en sus palabras, profundamente conmovedor y preocupante. Emir escuchó con creciente sorpresa mientras Kemal le relataba la verdadera situación familiar de Zeynep. Su madre había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa que requería tratamientos costosos y cuidados especializados. Su padre había fallecido 3 años atrás después de una larga batalla contra el cáncer, dejando deudas médicas que habían consumido todos los ahorros familiares. Su hermano menor, un estudiante brillante con sueños de convertirse en médico, dependía completamente de los ingresos de Zeynep para poder continuar su educación. Pero lo que realmente impactó a Emir fue descubrir que Zeynep había rechazado múltiples ofertas de trabajo mejor, pagadas en el extranjero porque no podía alejarse de su familia. Había sacrificado oportunidades profesionales increíbles para quedarse en Estambul y cuidar de su madre enferma. El proyecto de Arslan Holdings no era solo una oportunidad de carrera para ella, era literalmente la diferencia entre la supervivencia y la ruina financiera para toda su familia. Kemal continuó explicando que había hablado discretamente con algunos colegas de la industria que conocían el trabajo de Zeynep. Todos coincidían en que era una arquitecta excepcional, con un talento natural para el diseño innovador y una ética de trabajo que rayaba en la obsesión por la perfección. Su reputación en el mercado era impecable,
y muchos se preguntaban por qué había aceptado las condiciones aparentemente imposibles que Arslan Holdings le había impuesto. La información golpeó a Emir como un martillo. Durante todos esos meses había estado torturando profesionalmente a una mujer que ya estaba cargando con más responsabilidades y presiones de las que cualquier persona debería soportar. Su venganza personal había sido dirigida hacia alguien que luchaba cada día por mantener a flote a su familia, alguien que había demostrado una fortaleza y una dedicación que él no había reconocido porque estaba cegado por su propio dolor del pasado. Esa noche, Emir no pudo concentrarse en nada más. Caminó por su penthouse de lujo, mirando a través de los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que había conquistado, pero sintiéndose más vacío que nunca. Había logrado todo lo que había soñado cuando era joven: riqueza, poder, respeto, la capacidad de controlar su destino. Pero ¿a qué costo? Se dirigió a su estudio y abrió un cajón que no había tocado en años. Adentro guardaba algunos recuerdos de su adolescencia, fotografías del instituto, cartas de aceptación universitaria y, escondida en el fondo, una foto grupal de su clase de graduación. Sus ojos encontraron inmediatamente la figura de Zeynep, sonriendo inocentemente hacia la cámara, sin saber que años después él usaría su poder para hacerla sufrir. Por primera vez en una década, Emir se permitió recordar no solo el dolor de la humillación, sino también los sentimientos que la habían precedido. Recordó las noches que había pasado escribiendo poemas que nunca le entregaría, los días que había planeado cuidadosamente su ruta por los pasillos para poder verla, aunque fuera por unos segundos, la pureza del amor adolescente que había sentido por ella antes de que todo se volviera amargo. Se dio cuenta de que, en su búsqueda obsesiva por venganza, había perdido de vista a la persona que realmente era Zeynep, más allá de sus recuerdos heridos. La mujer que había estado trabajando en su empresa durante meses no era la adolescente cruel que había vivido en su memoria durante 10 años. Era alguien que había sido moldeada por sus propios desafíos, alguien que había aprendido sobre sacrificio, responsabilidad y amor verdadero a través de las pruebas que la vida le había presentado. La revelación le trajo una claridad dolorosa. Su venganza no solo había sido cruel, sino también injusta, y lo que era peor, había sido dirigida hacia una versión de Zeynep que tal vez nunca había existido realmente, o que al menos ya no existía. Los días que siguieron a la revelación fueron los más difíciles que Emir había experimentado desde su regreso a Turquía. La culpa se había instalado en su pecho como una piedra pesada que hacía difícil respirar con normalidad. Cada vez que veía a Zeynep en los pasillos, cada vez que ella presentaba su trabajo con esa determinación silenciosa que había desarrollado, él sentía cómo su armadura de frialdad se resquebrajaba un poco más. Había comenzado a observarla de manera diferente, notando detalles que su rabia había cegado durante meses. La forma en que se quedaba hasta tarde, no por ambición desmedida, sino porque revisaba obsesivamente cada línea para asegurarse de que fuera perfecta. Cómo respondía a sus críticas con profesionalismo, incluso cuando él sabía que sus observaciones eran injustificadas. La dignidad con la que manejaba la presión que él había creado artificialmente alrededor de ella. Emir había intentado continuar con su rutina normal, pero se encontraba distraído en reuniones importantes, perdiendo el hilo de conversaciones cruciales para el futuro de su empresa. Sus noches se habían vuelto largas e insomnio, pobladas de recuerdos que ahora veía bajo una luz completamente diferente.
no solo los recuerdos dolorosos de su humillación adolescente, sino también los momentos previos, las sonrisas tímidas que Zeynep le había dirigido cuando pensaba que nadie la veía, las veces que había defendido a compañeros más débiles de las burlas de otros, la gentileza natural que había mostrado hacia todos excepto hacia él en ese momento fatídico. La decisión de hablar con ella llegó después de una noche particularmente tortuosa, en la que se había dado cuenta de que su venganza no solo había sido injusta, sino que había sido dirigida hacia una versión distorsionada de Zeynep creada por su dolor y su orgullo herido. No podía seguir adelante sin al menos intentar reparar el daño que había causado, sin importar si ella estaba dispuesta a perdonarlo o no. Emir la esperó un viernes por la noche, sabiendo que ella sería una de las últimas en abandonar la oficina. Pero esta vez no fue a su oficina como el CEO todopoderoso que había sido durante meses. Se despojó de su traje de armadura corporativa, dejó su corbata y su chaqueta en su oficina y se dirigió hacia ella como simplemente Emir, el hombre que había cometido errores terribles y necesitaba confesarlos. Cuando tocó a la puerta de su oficina, Zeynep alzó la mirada con esa expresión cautelosa que había desarrollado cada vez que lo veía acercarse. Pero algo en su postura, en la forma en que sus hombros parecían llevar un peso invisible, la hizo gesticular para que entrara. Él se sentó en la silla frente a su escritorio, no en la posición dominante que solía ocupar, sino con una humildad que ella no había visto jamás en él. Emir comenzó así a hablar lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Le dijo que había descubierto la verdad sobre su situación familiar, sobre las responsabilidades que cargaba, sobre los sacrificios que había hecho para mantenerse en Estambul cuidando de su madre. Su voz se quebró ligeramente cuando reconoció que había estado torturando profesionalmente a alguien que ya estaba luchando batallas mucho más difíciles que cualquier cosa que él pudiera imaginar. Le confesó que su comportamiento durante todos esos meses había sido imperdonable, que había usado su poder de la manera más cobarde posible para vengarse de una herida adolescente que ella probablemente ni siquiera recordaba con la claridad dolorosa que él había conservado durante años. Admitió que había convertido su éxito profesional en una herramienta de tortura y que se odiaba a sí mismo por haber caído tan bajo. Pero luego, su confesión tomó un giro más profundo y personal. Le dijo que durante todos esos años en Londres, trabajando incansablemente para construir su imperio, había alimentado su ambición con la fantasía de algún día regresar y demostrarle lo que había perdido cuando lo rechazó, que cada logro profesional había estado teñido por la necesidad de probarle a la Zeynep de sus recuerdos que él valía algo, que merecía ser amado. Su voz se volvió más suave cuando le confesó que nunca había logrado olvidarla, que ninguna de las mujeres que había conocido durante su tiempo en el extranjero había logrado ocupar el lugar que ella había dejado vacío en su corazón, que su primer amor había sido ella y que en muchos aspectos había seguido siendo ella durante todos esos años, incluso cuando ese amor se había convertido en algo tóxico y vengativo. Emir le dijo que entendía si ella no podía perdonarlo, que había cruzado líneas que no deberían haberse cruzado jamás, pero también le confesó que el tiempo que habían pasado trabajando juntos le había mostrado a la mujer en la que se había convertido, fuerte, talentosa, leal a su familia, dispuesta a sacrificar sus propios sueños por el bienestar de otros, que se había enamorado de esa mujer tanto como había estado enamorado de la adolescente
pero que ahora era un amor basado en respeto y admiración genuinos, no en fantasías nostálgicas. Terminó su confesión pidiéndole perdón, no solo por los meses de tormento profesional, sino por haber permitido que su dolor del pasado lo convirtiera en alguien que ella tenía razones para despreciar. Le prometió que las cosas cambiarían inmediatamente, que su trabajo sería evaluado con la justicia que siempre había merecido, y que él encontraría la manera de lidiar con sus sentimientos sin convertirlos en un castigo para ella. Cuando terminó de hablar, el silencio que se instaló entre ellos fue diferente a cualquier otro que habían compartido. No era hostil ni tenso, sino lleno de una vulnerabilidad cruda que ninguno de los dos había mostrado desde su reencuentro. La transformación en la dinámica entre Emir y Zeynep después de su confesión había sido gradual pero notable. Él había cumplido su promesa de cambiar inmediatamente su comportamiento profesional, tratándola con el respeto y la consideración que siempre había merecido. Los plazos se volvieron razonables, las revisiones constructivas y por primera vez en meses, Zeynep pudo demostrar verdaderamente su talento sin las barreras artificiales que él había creado. Zeynep, aunque aún cautelosa, había comenzado a relajar sus defensas gradualmente. La confesión de Emir había sido tan cruda y honesta que había sido imposible no reconocer su sinceridad. No había perdonado completamente el tormento que había sufrido, pero había comenzado a ver al hombre vulnerable que se escondía detrás del CEO despiadado. Sus interacciones se habían vuelto más naturales, menos cargadas de la tensión hostil que las había caracterizado durante tanto tiempo. Sin embargo, esta mejora en su relación no había pasado desapercibida para otros ojos que observaban atentamente desde las sombras. Leila Kaya, la prometida de Emir desde hacía 2 años, había notado los cambios sutiles en el comportamiento de su futuro esposo. Su compromiso había sido más una alianza estratégica entre familias poderosas que una unión basada en el amor, pero Leila había desarrollado sentimientos genuinos por Emir y había comenzado a ver a Zeynep como una amenaza real para su futuro. Leila no era una mujer que aceptara derrotas fácilmente. Provenía de una familia de industriales textiles con conexiones políticas importantes y había sido criada con la mentalidad de que todo en la vida podía ser controlado si se aplicaba la estrategia correcta. Había comenzado a investigar discretamente a la arquitecta, que parecía estar captando cada vez más la atención de su prometido, y no le había gustado nada lo que había descubierto. Su aliado inesperado llegó en la forma de Mehmet Özkan, un rival empresarial de larga data de Emir, que había estado esperando la oportunidad perfecta para atacar el imperio que su enemigo había construido. Mehmet había perdido varios contratos importantes contra Arslan Holdings a lo largo de los años y su resentimiento había crecido hasta convertirse en una obsesión por ver caer a Emir desde la cima que había alcanzado. La conspiración entre Leila y Mehmet se gestó durante una gala benéfica en la que ambos habían observado la forma en que Emir y Zeynep interactuaban durante una presentación del proyecto. Había una intimidad profesional entre ellos que había activado todas las alarmas de Leila y una oportunidad que Mehmet había reconocido inmediatamente como su chance de oro para golpear donde más doliera. El plan que diseñaron fue elegante en su crueldad. Mehmet usó sus contactos en el ayuntamiento para crear rumores sobre irregularidades en los permisos de construcción del proyecto que Zeynep estaba diseñando. Simultáneamente,
Leila comenzó a difundir insinuaciones sobre una relación inapropiada entre el CEO y la arquitecta, sugiriendo que el proyecto había sido asignado por favoritismo personal más que por mérito profesional. Los rumores se extendieron como fuego por toda la industria de la construcción de Estambul. Los competidores de Arslan Holdings alimentaron las especulaciones y los medios de comunicación comenzaron a mostrar interés en la historia del joven magnate y la arquitecta talentosa que trabajaba para él. Las fotografías de sus reuniones de trabajo fueron reinterpretadas como evidencia de una aventura y el proyecto que había representado la oportunidad de Zeynep se convirtió en un escándalo potencial. La situación se complicó aún más cuando los investigadores del ayuntamiento, presionados por las acusaciones anónimas, comenzaron una auditoría formal del proyecto. Los documentos que Mehmet había falsificado hábilmente sugerían irregularidades en los estudios de impacto ambiental y problemas con las licencias de construcción. Aunque Emir sabía que su empresa había cumplido con todos los requisitos legales, demostrar su inocencia requeriría tiempo y recursos considerables. Zeynep se encontró en el centro de una tormenta que amenazaba con destruir no solo su carrera, sino también la reputación de la empresa que finalmente había comenzado a respetarla profesionalmente. Los otros empleados comenzaron a susurrar cuando ella pasaba por los pasillos, algunos con lástima, otros con juicio. Su trabajo, que había comenzado a florecer bajo las nuevas condiciones justas que Emir había implementado, se vio empañado por las especulaciones sobre cómo había conseguido realmente su posición. Emir se enfrentó a una crisis que atacaba simultáneamente su vida personal y profesional. Leila le exigía explicaciones sobre su relación con Zeynep, amenazando con cancelar su compromiso y llevarse consigo las conexiones empresariales que su familia representaba. Los accionistas de su empresa comenzaron a expresar preocupaciones sobre el escándalo potencial y su impacto en la reputación corporativa. Los bancos que financiaban el proyecto empezaron a mostrar nerviosismo ante las irregularidades alegadas. La realización de que estaban siendo atacados por fuerzas externas llegó cuando Kemal descubrió conexiones sospechosas entre los denunciantes anónimos y las empresas de Mehmet. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. El proyecto había sido suspendido temporalmente. La reputación profesional de Zeynep estaba bajo escrutinio público y el futuro de Arslan Holdings pendía de un hilo. Por primera vez desde su reencuentro, Emir y Zeynep se encontraron luchando del mismo lado de una batalla, unidos contra enemigos que habían reconocido el poder de lo que estaba creciendo entre ellos y habían decidido destruirlo antes de que pudiera florecer completamente. La batalla contra sus enemigos se convirtió en el catalizador que finalmente unió a Emir y Zeynep de manera definitiva. Trabajando juntos para desmantelar la conspiración que amenazaba con destruir todo lo que habían construido, redescubrieron no solo la compatibilidad que habían tenido en su juventud, sino también la profundidad del respeto y la admiración que habían desarrollado el uno por el otro como adultos. Kemal había logrado rastrear las conexiones financieras entre Mehmet Özkan y varios de los denunciantes anónimos, mientras que un investigador privado que Emir había contratado descubrió las reuniones secretas entre Leila y el rival empresarial. La evidencia era irrefutable. Habían sido víctimas de una conspiración elaborada diseñada para destruir tanto su relación personal como su éxito profesional. La confrontación final se desarrolló en múltiples frentes simultáneamente. Emir
presentó las pruebas de la conspiración ante las autoridades competentes, demostrando que las irregularidades alegadas en el proyecto habían sido fabricadas mediante documentos falsificados. Simultáneamente, Zeynep trabajó incansablemente para completar una presentación que demostraría la excelencia técnica y la viabilidad ambiental de su diseño, refutando cada una de las acusaciones que habían sido levantadas contra el proyecto. Leila, enfrentada con la evidencia de su traición, mostró su verdadera naturaleza. En lugar de mostrar remordimiento, intentó justificar sus acciones, alegando que había estado protegiendo su futuro matrimonio de la amenaza que representaba Zeynep. Su máscara de refinamiento se desplomó completamente cuando amenazó con usar las conexiones políticas de su familia para destruir completamente a Arslan Holdings si Emir no terminaba su relación con la arquitecta. Fue en ese momento cuando Emir demostró el cambio fundamental que había experimentado. En lugar de dejarse intimidar por las amenazas o de sacrificar sus sentimientos por conveniencia empresarial, tomó la decisión más valiente de su vida adulta. Canceló públicamente su compromiso con Leila, renunció a las conexiones familiares que ella representaba y declaró abiertamente que prefería construir su futuro sobre bases honestas que mantener una relación basada en mentiras y manipulación. Mehmet Özkan, viendo que su conspiración había sido expuesta, intentó un último ataque desesperado. Utilizó sus contactos en los medios para lanzar una campaña de difamación masiva contra Emir y Zeynep, retratándolos como una pareja corrupta que había estado manipulando contratos gubernamentales para beneficio personal. Pero esta vez, la verdad tenía defensores poderosos. Los colegas de la industria que habían trabajado con Zeynep a lo largo de los años comenzaron a hablar públicamente sobre su integridad profesional y su talento excepcional. Los empleados de Arslan Holdings, que habían sido testigos de la transformación positiva que había experimentado la empresa bajo el liderazgo conjunto de Emir y Zeynep, ofrecieron su apoyo incondicional. Incluso algunos competidores reconocieron públicamente que los ataques contra el proyecto parecían estar motivados por envidia más que por preocupaciones legítimas. La vindicación llegó de múltiples fuentes simultáneamente. Las autoridades no solo desestimaron todas las acusaciones contra el proyecto, sino que iniciaron una investigación criminal contra Mehmet por falsificación de documentos y conspiración. Los bancos que habían mostrado nerviosismo inicialmente renovaron su confianza en Arslan Holdings y aprobaron financiamiento adicional para expandir el proyecto. Los medios de comunicación, avergonzados por haber sido manipulados, comenzaron a reportar la verdadera historia de la conspiración que había atacado a la empresa. Pero la victoria más significativa llegó cuando el Ayuntamiento de Estambul no solo aprobó oficialmente el proyecto de Zeynep, sino que la reconoció públicamente como una de las arquitectas más innovadoras de la nueva generación. Su diseño fue elogiado por su sostenibilidad ambiental, su innovación técnica y su sensibilidad hacia el patrimonio histórico de la ciudad. De repente, se encontró siendo cortejada por empresas internacionales que querían trabajar con la arquitecta que había sobrevivido a un escándalo y había emergido más fuerte que antes, con sus enemigos derrotados y su reputación no solo restaurada sino fortalecida. Emir y Zeynep finalmente pudieron enfrentar sus sentimientos sin las sombras del pasado o las amenazas del presente interfiriendo entre ellos. La confesión final llegó durante la ceremonia de inauguración del proyecto,
cuando Emir, frente a cientos de invitados, tomó el micrófono después del discurso técnico de Zeynep. Habló sobre la segunda oportunidad que la vida les había dado, sobre cómo habían logrado construir algo hermoso, no a pesar de sus errores del pasado, sino a causa de las lecciones que esos errores les habían enseñado. Le propuso matrimonio no como el CEO de una empresa poderosa, sino como el hombre que había aprendido que el verdadero éxito se mide en amor, respeto y honestidad. Zeynep aceptó no solo su propuesta, sino también la oferta de convertirse en su socia empresarial de pleno derecho. Juntos habían demostrado que podían enfrentar cualquier desafío, que sus talentos complementarios los hacían invencibles cuando trabajaban unidos hacia un objetivo común. La historia terminó con su boda un año después, celebrada en el mismo edificio que habían diseñado y construido juntos. El proyecto se había convertido en un símbolo de Estambul moderna, pero para ellos representaba algo aún más significativo: la prueba de que el amor verdadero puede sobrevivir al tiempo, al dolor, a la traición y a los enemigos, emergiendo más fuerte y más hermoso que cualquier cosa que pudieran haber imaginado en su juventud.